Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Cálculo 2, en el cual estaremos revisando ejemplos de aplicación en el cálculo de masa y centro de gravedad de una figura plana. Los contenidos que revisaremos en este video es ejemplo de aplicación de integrales dobles en el cálculo de masa y centro de gravedad de una figura plana. Los indicadores de logros asociados son: resuelve problemas aplicados a la física, cálculo de masa, centro de gravedad, etc., aplicando la integración doble de funciones de dos variables. Analiza sistemáticamente los componentes del problema, distinguiendo aquellos elementos, información y herramientas matemáticas que permitan su resolución, de aquellos que no son relevantes. Empezamos entonces. Antes de empezar a resolver un problema aplicado, vamos a definir cómo se calcula la masa de una figura plana. Entonces aquí nosotros podemos ver en la definición que la masa va a estar dada principalmente por la integral doble de la región con respecto a la función con la cual nosotros vamos a trabajar, la función de dos variables. Y el centro de gravedad de la figura plana va a tener dos puntos. Y el punto x va a estar dado por la integral doble por x de la función partido por m. M lo calculamos evidentemente con la fórmula que vimos, que les mostré recién. Y la coordenada y va a estar dada por la integral doble, en este caso de y, por la función, y todo esto partido por m. Entonces, primero calculamos la masa y después con la masa podemos sacar los dos componentes del centro de gravedad de esta figura plana. Con esa información vamos a empezar a resolver un problema aplicado. El problema que tenemos a continuación dice lo siguiente. Voy a agrandar aquí para poder verlo mejor. Dice: determine la masa y el centro de gravedad de una lámina cuya densidad superficial está definida por la función x por y, kilogramos partido por metro al cuadrado, acotada por el eje x, y la recta x es igual a 8 y la curva y es igual a x elevado a 2 tercios. Entonces vamos a tomar estos datos y vamos a empezar a desarrollar este problema. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que tenemos que determinar el valor de la región D. Entonces, para calcular la región D, vamos a identificar cuáles son los valores que tiene esta región. Vamos a decir entonces que D va a corresponder a todos los puntos x, y que están en este plano, es decir, en r al cuadrado, tal que el x, ¿por dónde se mueve el x? El x se mueve entre 0 y 8. Observe aquí que en este caso el x se está moviendo entre 0 y 8. Y también que el i, ¿por qué valores se mueve el i? El i se está moviendo por el valor 0 y por arriba se mueve por el valor x elevado a 2 tercios. Observen en este caso que el i se está moviendo aquí y acá abajo. Bien, entonces tenemos el valor de d. Ahora, aplicando la función para el cálculo de la masa, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Recuerde la función. ¿Cuál es la función? La fórmula, perdón. M, la integral doble de d de x, y de a. Entonces, tomando esa fórmula y reemplazando los datos en el problema, vamos a tener que hacer los reemplazos correspondientes si quiero calcular esta masa. Así que nos va a quedar que m sería la primera integral. El x no se olvide que se mueve entre 0 y 8. El y se mueve entre 0 y x elevado a 2 tercios. Luego, x por y de y a de x. Nuevamente tenemos una integral doble, así que vamos a empezar a resolver desde adentro hacia afuera las integrales. En este caso las dos integrales. Conservo lo que tengo. La integral de 0 a 8. Ahora voy a poner aquí en un paréntesis cuadrado, en un corchete, la otra integral, solamente para diferenciar que estoy resolviendo eso. De 0 a x elevado a 2 tercios de x por y. Y esto de y. Cierro el corchete,
porque, para que después no olvidar que tengo que integrar todo esto con respecto a x, y empiezo con el proceso. Vuelvo a escribir 0 elevado a 8, perdón, 0 de 0 a 8, la integral de 0 a 8, y ahora voy a calcular esta integral que está en el interior. ¿Cómo la voy a calcular? Como estoy integrando con respecto a y, la integral, el desarrollo de esta integral, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a x, debido a que es una constante, por 1/2 por y al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto a y. No se olvide que y se mueve entre el valor de 0 y x elevado a 2/3. Entonces, esto hay que evaluarlo con y igual a 0 y con con y igual a x elevado a 2/3. Y recordemos que al final, cuando vamos a resolver la otra integral, la vamos a resolver con respecto a x. Seguimos. Aquí está el m. Va a quedar nuevamente la integral de 0 a 8. ¿Y qué nos queda? Nos queda, al momento de evaluar esto, recuerde que para el primer caso, el y en el extremo superior vale x elevado a 2/3 y en el extremo inferior y igual a 0. Entonces voy a tomar estos valores, este x medio o un medio x por y al cuadrado, y donde dice y ahora va a decir x elevado a 2/3 y donde dice y también va a decir 0. Al calcular esto nos quedaría un medio por x, y ahora esto por x elevado a 2/3 y todo esto al cuadrado menos un medio por x, y ahora en este caso por 0 al cuadrado. No se olvide que esto después lo vamos a integrar todo con respecto a x. ¿Qué nos va a pasar ahora? Como nos ha pasado en otros problemas, como esto está multiplicando por 0, esto va a ser 0. Entonces, al momento de resolver, agrupar estos términos, ¿no es cierto?, y aplicar los términos semejantes, vamos a tener que esto es la integral de 0 a 8. ¿De quién? De un medio por x elevado a 7/3. Y usted se preguntará, ¿de dónde viene ese x elevado a 7/3? Eso viene desde acá. Como esto está al cuadrado, ¿no es cierto?, queda multiplicando los exponentes, estos 4/3, y esto es x elevado a 1, lo mismo que 3 elevado a 3. 4 más 3, 7/3. De ahí viene. Entonces, sigamos acá. Y ahora todo esto con respecto a x. ¿Qué más? Sigamos resolviendo ahora la integral con respecto a x. Nos queda que para resolver esta integral, lo primero que vamos a hacer es resolverla simbólicamente. Como estoy resolviendo la integral de un medio de x elevado a 7/3, voy a integrar esto con respecto a x. Así que esto nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría un medio, la constante, por 1 partido por 10/3 por x elevado a 10/3. Aplicamos las propiedades de integración, las reglas de integración, y no se olvide que esto va a estar evaluado entre 0 y 8. Luego, al momento de evaluar esto, donde dice x, voy a poner 8, menos donde dice x en la otra expresión, voy a poner 0. Pero antes de hacer eso, voy a ordenar esto un poco, ¿no? En vez de tener esto tan enredado, al momento de hacer los cálculos, va a quedar esto, ya, ok, esto va a ser igual a 3 partido por 20, al momento de calcular estos valores de aquí, 3 partido por 20 de x elevado a 10/3. Y no se olvide que nosotros aquí estamos evaluando esto entre 8 y 0. Ya tenemos los valores entre 8 y 0.
Ahora, aplicamos las propiedades nuevamente. Vamos a evaluar los extremos. Donde dice x voy a poner 8 en el primero, menos donde dice x voy a poner 0. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar que esto es igual a 3 partido por 20 por 8 elevado a 10 tercios menos 3 partido por 20 por 0 elevado a 10 tercios. Y nuevamente este valor es 0, porque está multiplicando por 0. ¿Qué nos va a quedar? No se olvide que estamos calculando m. El valor de m es igual a, si nosotros calculamos esto, 3 partido por 20 por 10, por 8 por 10 elevado a 3, esto nos da 768 partido por 5. Entonces nosotros vamos a concluir que la masa de la lámina, la masa es 768 partido por 5 kilogramos. Con eso calculamos la masa. Recuerde que para calcular las coordenadas del centro de gravedad vamos a ocupar la masa. Entonces que para este problema, voy a anotar aquí que nuestra masa es de 768 partido por 5 kilogramos. En el problema nos pidieron calcular la masa y el centro de gravedad. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es calcular directamente las coordenadas del centro de gravedad. Voy a borrar primero la pizarra, esta pizarra digital, para continuar posteriormente calculando las coordenadas del centro de gravedad. Recuerde que para calcular el centro de gravedad vamos a tener que calcular las dos coordenadas, las coordenadas x barra, ¿no es cierto?, y barra, y que la fórmula para calcular x barra es igual a la integral doble, ¿no es cierto?, en la región D con x con respecto a la función x, y de a, y todo esto partido por m. Pero nosotros acabamos de calcular el m, así que vamos a tomar ese dato para empezar a calcular esta integral. Para simplificar un poco los cálculos, lo primero que voy a hacer es calcular la integral doble, y después el resultado de esta integral doble lo voy a dividir por el m. Entonces no voy a partir inmediatamente dividiendo toda la expresión por m, lo voy a hacer al final. Así que vamos a tener, al reemplazar esto, que la integral doble, el valor de x se mueve entre 0 y 8, y el valor de y se mueve entre 0 y x elevado a 2 tercios. Recuerde que en este caso el x multiplica la función, y la función que vamos a calcular ahora es la función x por y, y esto es de y de x. Y ahí tenemos la integral doble que está en el numerador de esta expresión, que es la que vamos a empezar a calcular. Calculamos esta integral. Igual que siempre, vamos a calcular primero la integral que está en el interior, y luego vamos a ir a calcular la integral que está un poco más afuera. Entonces, para calcular esto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la integral de 0 a 8, voy a abrir un paréntesis de corchete, y nos va a dar esto, que es la integral de 0 a x elevado a 2 tercios, por donde se mueve la variable y, y esto, al multiplicar x por x, nos va a quedar x al cuadrado por y. Y esto lo vamos a integrar con respecto a y. Esta sería la integral que está en el interior. Y no se olvide que al final vamos a integrar esto con respecto a x. Seguimos. Nos va a quedar que la integral de 0 a 8, y al momento de resolver esta integral, voy a resolver esta integral con respecto a y, x cuadrado por y. Recuerde que aquí el x cuadrado es una constante. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar x al cuadrado por 1/2 de y al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto a y. Y luego voy a evaluar en los extremos, en y igual a 0 y en y en igual a x elevado a 2 tercios. X elevado a 2 tercios. Recuerde que esos valores los sacamos cuando definimos d. Y todo esto con respecto a x al final.
¿Qué más vamos a tener? Vamos a continuar esto, me quedaría luego la integral de 0 a 8. Y ahora voy a hacer la evaluación correspondiente. Voy a tener x cuadrado partido por 2 por y al cuadrado. Como voy a evaluar en y, ahora donde dice y va a decir x elevado a 2 tercios en el primer caso y menos cuando dice y va a ser igual a 0. Entonces, al momento de hacer esta evaluación, va a quedar un medio de x al cuadrado por, como es y al cuadrado, esto sería x elevado a 2 tercios y todo esto al cuadrado menos un medio de x al cuadrado por 0 al cuadrado. Y no se olvide que esto al final después va a tener que ser con respecto a x. Aquí, ¿qué tenemos? Que esta expresión, al estar multiplicando por 0 al cuadrado, es 0. Y al momento de resolver el otro término, este de aquí, nos quedaría, esto es 4 tercios con x al cuadrado, nos quedaría, esto es igual, vamos a escribir, igual a la integral entre 0 y 8. ¿De quién? Al momento de resolver esto, nos quedaría un medio de x elevado a 10 tercios. Y ahora todo esto con respecto a x. Observe que ahora nuevamente tenemos una integral en una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta integral. Como es una integral definida, lo primero que vamos a hacer es resolver la integral y luego evaluar en los extremos. Para resolver la integral, voy a nuevamente ahora escribir, y esta sería la integral de una potencia, así que nos quedaría la constante nuevamente, un medio por, y ahora escribo 1 partido por 13 partido por 3, ¿cierto? Y esto por x elevado a 13 partido por 3. Estoy aplicando ahí la regla de integración de una potencia. Y no se olvide que esto lo vamos a evaluar entre 0 y 8. Ahora, vamos a reescribir esta expresión. Nuevamente, la voy a reescribir. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que 3 partido por 26 por x elevado a 13 partido por 3. Y esto evaluado entre 0 y 8. ¿Qué tenemos? Que vamos a evaluar esto en los extremos. Primero en el 8 y luego en el 0. ¿Cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar 3 partido por 26 por 8 elevado a 13 partido por 3 menos 3 partido por 26 por 0 elevado a 13 partido por 3. Y al momento, obviamente, de evaluar esto, ¿qué nos va a quedar? Este valor de aquí es 0, y si nosotros calculamos la otra expresión, nos va a quedar que esto es igual a, voy a cambiar de color, aquí está, esto es igual a 12.288 partido por 13. Pero recuerde que nosotros calculamos solamente el valor de la integral doble. Pero si nosotros queremos calcular el valor de x barra, que corresponde a la primera coordenada del centro de gravedad, la fórmula era el valor de la integral doble en la región, ¿no es cierto? Partido por 13, eso es lo que nos dio la integral doble, partido por el centro de gravedad, perdón, por la masa. Y la masa la habíamos calculado y era 768,5. Entonces vamos a calcular la masa, que sería 768, perdón, partido por 5. Ahí sí. Y esto nos queda, al momento de calcularlo, que es 80 partido por 13. Y este 80 partido por 13 corresponde a la coordenada x del centro de gravedad. Ahora nos correspondería calcular la coordenada y con la fórmula correspondiente de integrales dobles, y con eso ya tendríamos la masa y el punto de centro de gravedad. Voy a borrar nuevamente la pizarra para que procedamos a calcular el valor de
la coordenada y barra. Hasta ahora hemos calculado la masa y el valor de la coordenada X del centro de gravedad. Entonces lo que nos falta por calcular el valor de I barra, ¿no? Que es la otra coordenada del centro de gravedad. Para calcular este valor, la fórmula es igual a la integral doble, ¿no es cierto?, en la función. No hay que olvidar que esto está multiplicado por I, ¿no? Entonces voy a corregir esto inmediatamente. Está multiplicado por I, ¿cierto? La función x, y. Y esto de A. Y todo esto partido por la masa que acabamos de calcular. Para no, al igual que en el caso anterior, para simplificar las cosas, primero voy a calcular la integral doble y posteriormente voy a dividir por la masa. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Al momento de construir la integral doble, recuerde que el valor de x se mueve entre 0 y 8, el valor de y se mueve entre 0 y x elevado a 2 tercios, y en este caso sería y por la función que es x por y. Aquí está, sería y por la función que es x por y, y todo esto correspondería a de y luego de x. Y lo que vamos a hacer inmediatamente es separar estas dos integrales. Entonces nos va a quedar 0 a 8 la primera. Voy aquí a abrir nuevamente un paréntesis de corchetes para hacer la otra. Sería 0x elevado a 2 tercios. Y voy a multiplicar ahora. Y por y me queda y al cuadrado por x. Entonces, en este caso sería, esta función la vamos a escribir como x por y al cuadrado. Cerramos el paréntesis de corchete y no nos olvidemos que esto va con respecto a x al final. Y empezamos el cálculo. ¿Qué nos queda? Nos queda que la integral de 0 a 8, y voy a calcular esta integral x por y al cuadrado con respecto a y. En este caso, observe aquí, me faltó aquí este diferencial primero, el que va con respecto a y, aquí dentro de la integral, y al final con x. Entonces estoy integrando con respecto a y. Si yo quiero calcular este valor con respecto a y, aplico las propiedades de integración, entendiendo que para esta integral el x va a ser una constante. Entonces, si yo quiero integrar esta función, va a quedar lo siguiente. Va a quedar acá adentro. Al momento de integrar eso, va a ser x, que es la constante, por 1/3 de y al cubo. Y todo esto evaluado en los valores que se mueve y. Y igual a 0, y es igual a x elevado a 2 tercios. Y recuerde que esto después lo vamos a integrar todo con respecto a x. Ahora tengo que evaluar en los extremos. ¿Cómo voy a evaluar esto en los extremos? De la siguiente forma. Va a quedar lo mismo. La integral de 0 a 8. Y ahora hago la evaluación correspondiente. Primero, voy a evaluar el punto en x elevado a 2 tercios, que sería el extremo superior. Así que nos va a quedar en este caso 1/3 por x, y recuerde que como estoy evaluando en este caso el y cubo, esto sería x elevado a 2 tercios, y todo esto al cubo. Voy a moverme un poquito para el lado. Y ahora menos la misma expresión, 1/3 por x y por 0 al cubo. Y todo esto al final con respecto a x, que es la integral que vamos a calcular posteriormente. Entonces lo que hicimos acá fue directamente al valor de la integral que habíamos obtenido, evaluar los extremos de la función. Observe que aquí nuevamente este valor es 0, así que al momento de calcular esto nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar la integral de 0 a 8, ¿de quién? De 1/3 de x
elevado al cubo. De x elevado al cubo. Y todo esto con respecto a x. ¿De dónde viene este x elevado al cubo? Observe que en este caso multiplica. 3 por 2 es 6. 6 partido por 3, esto me da 2. Al momento de multiplicar este exponente con este exponente, estos 2, si conservo la base y sumo los exponentes, 2 más 1 me da el x al cubo. Entonces ahora tengo una integral de una variable que la voy a resolver nuevamente. Y al momento de resolver esta integral, esto sería 1/3 por 1/4 ¿de quién? De x elevado a 4. Y no se olvide que esta integral de x, acabo de integrar con respecto a x, la vamos a evaluar entre 0 y 8. Así que al momento de calcular esto, lo voy a ordenar. En vez de poner 1 por 1/3 por 1/4, voy a dejar que esto es 1 partido por 12. 1 partido por 12 por x elevado a 4. Y esto ahora sí que lo vamos a evaluar entre 0 y 8. Evaluamos primero en el extremo superior, en 8. Entonces, donde dice x, ahora va a decir 8. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda lo siguiente. Vamos a subir esto un poquito. Ahí sí. Nos queda que esto es lo mismo que 1 partido por 12 por 8 elevado a 4 menos 1 partido por 12 por 0 elevado a 4. Lo que hicimos ahora fue tomar estos puntos y evaluarlos directamente en el resultado que nos dio el cálculo de la integral. Al momento de hacer esto, nos queda que el valor de esto es 1024 partido por 3. Pero no olvide que la fórmula incluye partido por m, y nosotros solamente hemos calculado la integral doble. Entonces, lo que nos falta para calcular aquí, el valor de i va a estar dado por lo que acabamos de calcular, el valor de esta integral doble, y partido por la masa. Y recuerde que la masa es 768, ahí sí, 768 partido por 5. ¿De dónde viene esto? Aquí teníamos la masa que calculamos al inicio de este problema. Entonces calculamos estos valores y esto nos da 20 partido por 9. Así ya tenemos el centro de gravedad de las coordenadas del centro de gravedad de la lámina, que están expresadas en metros. Si yo me acerco acá, acabo de calcular el valor de el i es 20 partido por 9, creo que dije 20,9, es 20 partido por 9. Entonces, desde aquí, ¿qué voy a concluir? Voy a concluir que tengo el centro de gravedad, que es igual a 80 partido por 13, la primera coordenada, y la segunda coordenada, 20 partido por 9. Entonces voy a marcar esto con amarillo, para que veamos que este es nuestro resultado final, que corresponde al centro de gravedad. Y aquí habíamos calculado también la masa, que era lo que nos pedían en este problema. Entonces, como puede ver aquí directamente lo que fuimos haciendo para resolver este problema y calcular primero la masa y posteriormente el centro de gravedad, fue directamente aplicar las fórmulas de masa y de las coordenadas del centro de gravedad, y a través de integrales dobles obtener los valores correspondientes. Hay que tener cuidado siempre que cuando uno mira la figura plana, cuáles son los extremos que van a tener ambas variables, tanto la variable x como la variable y. Y una vez que tenemos identificado eso, podemos proceder a realizar los cálculos. Y con eso ya hemos dado respuesta a este problema. Voy a poner aquí para que se vea bien lo que acabamos de calcular, que corresponde a la masa y a las coordenadas del centro de gravedad. Así que con eso ya damos por finalizado este problema.